Buenas tardes, tengan todos. ¿Dónde vas a ir? ¿A puerta dónde le hiciste? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Apaguen por favor silencien sus micrófonos, por favor, porque se oyen algunos ruidos por ahí. Bueno, este día vamos a continuar entonces con la fisiopatología de la hipertensión arterial. Es uno de los temas más importantes de la práctica clínica para el médico general, para el médico especialista, incluso si no quieren ser internistas, si quieren ser cirujanos u otra línea de especialidad, siempre es un tema vigente y es un tema de consulta muy frecuente. Nos habíamos quedado ayer con el tema de la angiotensina 2, ¿verdad? Recortemos que la angiotensina 2 será un vasoconstrictor de los más potentes. Después de la endotelina 1 es el vasoconstrictor más potente. Tiene efectos fisiológicos importantes aún a pequeñas dosis. Los efectos de la angiotensina son bien importantes e incluyen incluso en el caso de la angiotensina 2, inducción de la contracción del músculo liso vascular, estimulan la síntesis y secreción de aldosterona, en la parte glomerular de la corteza suprarrenal, facilita la liberación también de noradrenalina. Y también facilita el transporte o modula más que todo el transporte de sodio a nivel de las células tubulares renales. Entre las principales efectos. También se ha determinado que la angiotensina 2 aumenta el estrés oxidativo y activa las oxidasas NADH y NADPH. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, la angiotensina 2 tiene una gran diversidad de acciones como resultado de los diversos receptores de angiotensina 2 que están, como les explicaba ayer, ubicados en un montón de lugares y que tienen buenos mecanismos de señalización con la angiotensina 2. Entonces, para resumirles, veíamos que la angiotensina 2, y ahí nos quedábamos ayer, tenía dos receptores, el AT1 y el AT2, ¿verdad? Para resumir esto, ¿cuáles son los efectos principales de la angiotensina 2 cuando está mediada por el receptor AT2? Bueno, primero antiproliferación, inhibición del crecimiento celular, diferenciación celular, reparación tisular, apoptosis, vasodilatación, desarrollo del riñón y tracto urinario. Sobre todo esto es más que todo en los tejidos fetales. Y aquí tenemos, fíjense, un cuadrito en la cual vemos todo el proceso desde la renina, desde que se produce la renina, viene el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1, por la ECA 2, se convierte la 1 en la 2, ¿verdad? Esta tiene efectos también, por eso decíamos, la ECA tiene también efectos sobre la bradicinina que las convierte en péptidos inactivos, y la angiotensina 2 que decíamos se va a actuar en dos receptores principales, que es lo que veíamos el 1 y el 2. Estábamos hablando cuáles eran los efectos en el 2, pero el 1 es bien importante porque gracias al efecto que hace la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 es que también se estimula la síntesis y secreción de aldosterona en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Cuando la presión arterial disminuye, por ejemplo, la sistólica a 100 o menos, los riñones van a liberar enzima renina en el torrente sanguíneo. La renina, lo que les estaba explicando, se va a dividir gracias al angiotensinógeno, una proteína grande que circula por el torrente sanguíneo, en dos fragmentos. Uno, la angiotensina 1 y el otro fragmento, la angiotensina 2. La 2 provoca constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumenta la presión arterial, o sea que esta es la más importante en el tema de hipertensión arterial. Desencadena además la liberación, como decíamos, de la aldosterona, y por eso es que el sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Además, tiene participación en la vasopresina como la hormona antidiurética y también tiene efectos en la hipófisis a través de la glándula pituitaria. En el caso de la angiotensina 2, también la aldosterona y la vasopresina también van a provocar retención urinaria, retención de los sodio, ¿verdad? A nivel de los retención, reabsorción de sodio a través de los riñones, y también van a provocar que tenga efectos la aldosterona a nivel del potasio. Estos incrementos de sodio van a provocar a la vez retención de agua y aumentan entonces el volumen sanguíneo y la presión arterial. Ya decíamos, la angiotensina 2 se une y estimula receptores específicos AT1 o AT2. AT1 responsable de las acciones clásicas de péptido como vasoconstricción, retención de agua, sodio, proliferación celular. Y la AT2 que son los efectos totalmente contrarios. El AT1 se expresa en casi todos en numerosos territorios, mientras que los AT2 están solo en algunos órganos y la mayoría de los AT2 se van a activar solo en condiciones de estrés. Eso significa que los que son responsables en este caso de la hipertensión arterial son los que se estimulan AT1 porque son los que están en la mayoría de territorios. El angiotensinógeno, la renina y el receptor AT2 son sintetizados también en tejidos como hipófisis, cerebro, aorta, arterias, corazón, suprarrenales, riñones, en los adipocitos, leucocitos, ovarios, testículos, útero, vaso, piel. La angiotensina 2 también puede ser activada por otras proteasas, ¿verdad? Como tonina, quimasa, catepsina. Y pónganle cuidado a esto, fíjense, porque estas proteasas que ya se ha identificado, estos son de los últimos estudios en los cuales se identifica que la tonina, quimasa y la catepsina también tienen poder de activar y esta angiotensina 2. Entonces, ¿por qué les digo que le pongan cuidado a estos tres? Porque la farmacología antihipertensiva va tirada también a inhibidores de estos, ¿ves? A estos tres. Entonces van a escuchar, no sé si se los van a dar en fármaco, pero a lo mejor van a leer de pronto más adelante en algún estudio clínico, en algún artículo de interés clínico, inhibidores en estos niveles de quimasa, por ejemplo, que se están escuchando ya como un nuevo fármaco antihipertensivo. ¿Por qué? Porque actúan a estos niveles. La angiotensina 2 también regula el flujo sanguíneo local. Es un mitógeno que también estimula la proliferación y contribuye al modelamiento y reparación. Por eso se dice también que la angiotensina 2 es un contribuyente de la aterosclerosis. Es decir, que si el paciente ya tiene tendencia a hacer aterosclerosis y tenemos exceso de angiotensina 2, es casi ineludible que lo va a desarrollar. También la angiotensina 2 es responsable de la hipertrofia cardíaca y de insuficiencia renal como efectos acompañantes de la hipertensión arterial. También regula la síntesis y secreción de aldosterona, esto lo hemos estado hablando, por eso es que estamos en el mismo sistema junto con la aldosterona. Y ahora, como les decía yo el día de ayer, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como lo habíamos estudiado tal vez hace unos 15 o 20 años, ahora el sistema se ha convertido en algo más complejo. Se han descubierto nuevos receptores de prorenina, el MAS1, el IRAP, etcétera, incluso otros mecanismos de formación de angiotensina 2, como lo veíamos anteriormente, otros tipos de enzimas convertidoras, ya está la enzima convertidora de angiotensina 2, que antes solo se manejaba la 1, otros tipos también de angiotensina, ya no solo la 1 y la 2, ahora hay 3, hay 4, hay angiotensina 1, 7, etcétera, ya las vamos a ver. Y muchos subtipos también de receptores de angiotensina 2 que promueven acciones de varios tipos, en algunos casos contrarios entre ellos. Aquí les traigo entonces, miren, nuevas angiotensinas, la 1,7, que esta se está sonando muchísimo en los estudios, sobre todo de hipertensión, la 1,7 que es vasodilatadora y antiproliferativa, la 1,9 que la 1,9 se va a convertir en 1,7 y no necesariamente en angiotensina 2, sino que en 1,7.
y otras angiotensinas, la 1,5 que se va a degradar a la 1 de la 1, es una forma degradada de la 1,7, la 1,4 que también es degradada de la 1,7, la 5,7 que también es degradada de la 7 y la 3,7. Y tenemos otra como la 1,9 que se convierte también en 1,7 por acción de las endopeptidasas, en este caso de la nepricilina. Las secas, bueno, clásicamente habíamos conocido la ECA1, la enzima convertidora de angiotensina 1, que es la enzima fisiológica clásica, pero ya se ha descubierto y tiene mucha preponderancia fisiopatológica la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que lleva a las nuevas, a la formación de estas nuevas angiotensinas, que es la 1,7. Y aquí tenemos otro esquema, no me voy a detener demasiado, solo quiero que le pongan atención a esta parte del cuadro en el que al ver todo el proceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mire dónde van actuando, en los niveles en que van actuando los medicamentos. Los inhibidores de la renina, que son excelentes fármacos antihipertensivos, pero pues caros, ¿verdad? Porque en realidad son muy caros. Los inhibidores de la ECA, ¿verdad? Los IECA, que les encanta tanto a ustedes mencionar. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, miren en los niveles en que están actuando, depende de la fisiología de formación de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos, ¿verdad? Aquí desde la renina, cómo se forma la angiotensina 1, la angiotensina 2, la aldosterona, etcétera. De la aldosterona no me voy a detener demasiado. Es un mineralocorticoide potente, incrementa la reabsorción de sodio, sobre todo en los conductos de sodio del epitelio o llamados comúnmente ENaC, en la superficie apical del conducto colector de la corteza renal. Su efecto es más que todo en la reabsorción del sodio. En los niveles de tensión arterial, como lo queremos ahorita determinar. El agua se retiene con el sodio. Nunca se les olvide, el agua es el compañero inseparable del sodio. Donde hay sodio hay agua. Entonces, el agua se retiene junto con el sodio. Se retiene sodio, se va a retener agua. Causa entonces expansión de volumen extracelular, pero no se afecta la parte eléctrica porque se conserva gracias a la intervención del potasio y el hidrógeno por el sodio. Y la mayor secreción es importante porque cuando tenemos demasiada actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona que produce, ya vimos, gracias a la angiotensina 2, grandes cantidades o estimula la formación de aldosterona, vamos a tener acompañado otros desequilibrios hidroelectrolíticos como hipopotasemia o disminución del potasio y alcalosis debido a esta retención y a este daño que causa. En general, la aldosterona se considera el mineralocorticoide más importante, tiene acciones autócrinas y parácrinas en el corazón y en la vasculatura, estimula la fibrosis intra y perivascular y además también estimula la fibrosis intersticial en el corazón. Los mineralocorticoides también tienen acción a nivel cerebral, a nivel neurológico, y esto hace que también a nivel cerebral estimule el sistema nervioso central. Vemos que se estimula el sistema nervioso simpático y ahí también influenciamos más aumentando los niveles de presión arterial. Donde hay receptores de mineralocorticoides en diversos tejidos, pero principalmente renales. Aquí tenemos lo mismo de lo que hemos estado viniendo hablando todo este rato, ¿verdad? Y aquí vemos cómo a partir de los receptores AT1 es que liberamos la aldosterona. Los receptores AT1 ya vemos que tienen propiedades de vasoconstricción, de aumento de contractilidad cardíaca, de crecimiento celular, y la aldosterona nos va a producir retención de agua y sodio. Esos serían los principales efectos de la aldosterona. Si yo les pregunto en un examen cuáles son los principales efectos de la aldosterona como un mineralocorticoide en la fisiopatología de la hipertensión arterial, es la retención de agua y sodio. Esto es parte de lo mismo que hemos hablado, ¿verdad? Una cascada, ¿verdad? De la hipertensión arterial, cómo se van dañando los sistemas. Solo hemos hablado nada más de 3, ¿verdad? De la parte del sodio, del volumen intracelular como un mecanismo fisiopatológico, del sistema nervioso simpático, y hemos hablado del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El último mecanismo fisiopatológico que nos falta es el tema de la disfunción vascular.
Esta es una cascada de activación, pero esto, fíjense bien, ya lo vamos a, no quiero que le pongan ahorita tanta atención, lo van a entender ahorita con el último mecanismo fisiopatológico que les voy a comentar, que es donde ya viene la disfunción endotelial y la parte de la disfunción vascular. ¿Cuáles son entonces, como último mecanismo fisiopatológico que interviene en la hipertensión, cuáles serían los mecanismos vasculares? Los mecanismos vasculares en la hipertensión arterial tienen que ver quizás con dos grandes áreas. Primero, las características propias de los vasos sanguíneos y por otro lado, la disfunción endotelial. Ambos tienen que ver con mecanismos vasculares. Repito, los mecanismos vasculares de la hipertensión arterial tienen que ver entonces con las características propiamente de los vasos y por otro lado con la disfunción endotelial. ¿Qué tenemos que hablar sobre las características de los vasos? Bueno, saben ustedes que el radio interior y la distensibilidad de las arterias de resistencia son factores determinantes en la hipertensión arterial. La resistencia al flujo varía en sentido inverso a la cuarta potencia del radio y consecuentemente, ¿esto qué significa en palabras más sencillas? Que a disminuciones pequeñas, es decir, a disminución del diámetro de un vaso sanguíneo se va a incrementar significativamente, mucho mayor que su diámetro, la resistencia de la arteria. Aquí es donde nosotros hablábamos de la resistencia vascular periférica, que está característicamente elevada en la hipertensión arterial. ¿Por qué? Por alteraciones estructurales y funcionales de las pequeñas arterias, las características de los vasos. Aquí tiene que ver también el tema de remodelación, ¿verdad? Que contribuye también al desarrollo de hipertensión y el daño asociado a órgano blanco. Entonces, en la hipertensión arterial, en los cambios vasculares, fíjense bien, podríamos mencionar, para efectos académicos yo se los he dividido en 4 grandes mecanismos. A nivel vascular, 4 cosas pasan que van a causar hipertensión arterial. Primero, cambios estructurales, mecánicos y funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Disminuye, se hace pequeñito el diámetro interior de arterias finas y arteriolas, ya dijimos, por la ley, al menor diámetro, mayor resistencia. El otro es la remodelación. La remodelación que no son más que las alteraciones geométricas en la pared del vaso, aunque no haya cambios en el volumen interior del mismo. Luego tenemos el otro aspecto, es la elasticidad del vaso. Aquí influye el diámetro interior del vaso. Por ejemplo, vasos con gran elasticidad, ¿verdad? Tienen mayor volumen y pequeños vasos y pequeños cambios de presión, es decir, tienen más volumen, pero no son tan altos los cambios a nivel de presión. Aquellos vasos semirrígidos tienen incrementos de presión a mayor presión arterial. Y el último aspecto a nivel vascular es la rigidez de las arterias. La rigidez de las arterias aquí tiene que ver con procesos ya ateroscleróticos, tensiones sistólicas altas, con ensanchamiento de la presión diferencial y disminución de la distensibilidad vascular. Acordémoslo, también aquí es importante hacer la diferencia que la remodelación puede ser de 2 tipos, una remodelación hipertrófica y una remodelación eutrófica. ¿A qué se refiere a una remodelación hipertrófica? Cuando hay aumento del tamaño de las células y de aumento del depósito de matriz extracelular. Pongámosle cuidado a esto porque aquí la angiotensina 2, ¿se acuerdan que nosotros veíamos como una de las funciones que promovía el depósito de matriz extracelular? Entonces, por aquí va a ir creando también cambios a nivel de los vasos sanguíneos. Y tenemos, por otro lado, la remodelación eutrófica, que es la disminución del calibre del vaso y mayor resistencia periférica, pero no hay depósitos de matriz extracelular, por eso se llama eutrófica. La presión sistólica y la presión de pulso se incrementan con la edad debido principalmente a la pérdida de elasticidad de las grandes arterias. ¿A qué me refiero con esto?
que los mecanismos vasculares siempre básicamente a medida que va el paciente teniendo más edad, vamos a tener mecanismos. Todos cuando nos volvamos viejitos nos vamos a tener cambios en nuestra vasculatura. ¿A qué me refiero? Nuestras arterias se van a volver más rígidas y eso no nos va a convertir necesariamente en hipertensos, pero sí en un paciente que ya de por sí ha sido hipertenso, con la edad esto se va a convertir en un factor que le va a promover más el aumento de presión arterial. Por otro lado, la arteriosclerosis también puede resultar en cambios, en calcificaciones, depósitos de colágeno, hipertrofia, ¿verdad? De los vasos, de las células musculares lisas principalmente y fragmentación también de fibras elásticas en la capa media. Todo esto va a contribuir a cambios a nivel vascular y por lo tanto también a aumento de presiones arteriales. El siguiente paso que hablábamos anteriormente es a nivel del endotelio. El endotelio también participa a nivel vascular como un factor determinante de la hipertensión arterial. Juega un papel fundamental el endotelio. Entiendo que ustedes ya vieron una clase de endotelio, que fue la primera clase de fisiopatología. Entonces, el endotelio sabe que regula o tiene un papel importantísimo en la regulación de la función vascular. Básicamente, las células endoteliales regulan el tono muscular, el crecimiento, la apoptosis de las células musculares lisas de la capa media. También intervienen en la agregación plaquetaria, en la adhesión de leucocitos al endotelio y en la formación de trombos. Acuérdense que hay dos tipos de fuerzas que actúan sobre las células endoteliales y estas dos fuerzas están magnificadas, están sobreestimuladas en la hipertensión arterial. La fuerza circunferencial y la fuerza tangencial. ¿A qué se refiere la fuerza circunferencial? Esta va a depender de la presión de sangre en el interior del vaso y del radio y del grosor de la pared. Lo mismo que veíamos anteriormente, disminuye la luz, disminuye el radio del vaso, entonces la presión va a aumentar porque va a requerir más fuerza para poder mover la misma cantidad de líquido. Y la fuerza tangencial va a depender del radio y de la viscosidad sanguínea y de la velocidad del flujo. No tanto de la estructura en sí del vaso, sino más de la viscosidad y de la velocidad del flujo. A mayor elevación entonces de la presión arterial, mayor es la magnitud de estas fuerzas, tanto tangenciales como circunferenciales. Y entonces estas dos fuerzas unidas a nivel endotelial van a ser no solo capaces de aumentar y de tener participación en el aumento de la presión arterial, sino de también deformar las células. Se han descrito incluso modificaciones en la expresión génica de células endoteliales debido a estas condiciones de las fuerzas que se magnifican en la presión arterial. El endotelio es un verdadero órgano, recordemos, de regulación vascular, está implicado en numerosos procesos vasoactivos, metabólicos e inmunes. ¿Cómo lo hace? A través de la síntesis y liberación de numerosos agentes. Regulan, como dijimos, el tono muscular, el crecimiento, la apoptosis, actúan en las musculares lisas, etcétera, etcétera. Todas estas funciones que hace el endotelio se realizan gracias a factores como el óxido nítrico, las prostaglandinas 2, el factor hiperpolarizante, la endotelina 1, que se acuerdan es el principal y el mayor vasoconstrictor que tenemos, el tromboxano A2, factores de crecimiento con el PDGF, el TGB, el BGF, las moléculas de adhesión leucocitaria, el BCAM, el ICAM1, las E y las P selectinas, los activadores de plasminógeno T solar y el inhibidor de plasminógeno tisular y otros más, pero estos son los más importantes factores que se producen en el endotelio y que son los responsables de todas las acciones que les acabo de mencionar. Importante es saber que las células endoteliales son sensibles a los cambios y a las condiciones físicas y químicas del ambiente que les rodea. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque
Ya tener de por sí hipertensión arterial nos va a producir, como lo hemos venido observando, un estrés hemodinámico que además también va a intervenir o va a tener influencia en los mismos endotelios. Entonces, esto a la vez va a generar cambios y función en la función y en la estructura del endotelio, porque el endotelio es sensible a estos cambios y ya tenemos todos aquellos factores que nos provocaban hipertensión más un estrés que va a tener acción directamente en el endotelio. Si a esto le agregamos todavía factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión misma, la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, entornos hemodinámicos o humorales de las células endoteliales, como dijimos, van a haber una respuesta del endotelio, van a alterar su producción génica, su expresión génica y el patrón fisiológico también de los factores endoteliales vasoactivos que acabamos de decir. Todas estas circunstancias van a producir entonces un desequilibrio entre los factores vasoactivos de las células endoteliales. ¿Qué va a generar este desequilibrio? Va a permitir que estos factores dejen de ejercer el papel homeostático para que se vuelvan un factor dañino a nivel vascular que va a generar un factor de riesgo cardiovascular importante asociado a todo lo demás y que nos va a producir más daño como hipertensión arterial. Entonces, ¿en qué se va a traducir todo este relajo? No vamos a tener buena producción o un desequilibrio de factores vasoactivos. ¿Cómo se le va a llamar a todo esto? Disfunción endotelial. Y este término de disfunción endotelial lo van a escuchar muchísimo en otras patologías al mismo tiempo. ¿Cuándo vamos a tener o cuál va a ser las consecuencias de esta disfunción endotelial? Bueno, va a haber predominio del tono vascular constrictor, un predominio además de crecimiento de células musculares lisas. Además, vamos a tener tendencia a agregación plaquetaria, facilidad para que los leucocitos se adhieran a las células endoteliales y una tendencia a la trombosis. Gracias a que todos estos factores vasoactivos están alterados, se va a producir todo este daño. Ahí tenemos entonces, miren, un endotelio normal, ¿verdad? Un endotelio normal con todas sus propiedades y un endotelio ya con una activación endotelial, yo con una disfunción endotelial, miren todo lo que le va a ocurrir al endotelio, aumento de la adhesión plaquetaria de los leucocitos, migración de los factores de crecimiento, daños a nivel, ¿verdad? De lesiones y remodelados a nivel de las capas de los vasos, aumento de depósitos lípidos y disminución también de la eliminación de los lípidos, trombosis, inflamación, vasoconstricción. ¿Cuál va a ser entonces los efectos fundamentales de la disfunción endotelial en la hipertensión arterial? Bueno, una pobre respuesta vasodilatadora dependiente del endotelio. ¿Y esto por qué ocurre? Acordémonos que uno de los factores que se producen en el endotelio es el óxido nítrico. Lo que va a ocurrir cuando hay una disfunción endotelial es que el óxido nítrico no se va a producir suficiente, va a haber menor producción o casi nula acción del óxido nítrico y esto nos va a crear una pobre respuesta vasodilatadora. Esto va a producir entonces que la vasoconstricción que tenemos siga aumentando, por lo tanto va a tener un efecto directo en la hipertensión. Producción de mayor angiotensina 2, miren qué interesante, de por sí mismo ya causa un daño, pero no solo le basta eso, sino que se va a ir a meter allá con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces la misma disfunción endotelial va a generar mayor producción de angiotensina 2 con todos los efectos que acabamos de ver. Vamos a tener producción mayor de tromboxano A2 y de factor endotelial 1, ¿verdad? Este que sabemos que es el máximo constrictor, vasoconstrictor más este vasoconstrictor que es la angiotensina 2, imagínense ustedes cómo van a estar los vasos sanguíneos y cómo vamos a tener el efecto a nivel de la tensión arterial. Son factores constrictores, estimuladores del crecimiento celular y además agregantes plaquetarios.
Además, el tercer efecto, aumento de los factores de crecimiento para las células musculares lisas. ¿Qué va a hacer esto? Van a estimular la matriz extracelular, entonces van a producir remodelado y adentro de los vasos se va a producir el montón de matriz, disminuyendo el radio de los vasos sanguíneos. Y por último, el famoso aumento del estrés oxidativo. Aquí tenemos entonces las funciones y los factores derivados, miren, del endotelio vascular, cómo participa importantemente en la génesis de la hipertensión arterial, el óxido nítrico, la prostaciclina, el factor hiperpolarizante, factores de crecimiento, moléculas de adhesión de los leucocitos, factores de coagulación, factores que intervienen en la coagulación y factores reguladores de fibrinólisis. Todos estos se producen por el endotelio y vamos a tener, miren, todos estos efectos gracias a la disfunción endotelial que ocurre en la hipertensión arterial. Una vez hablado de los principales mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la hipertensión arterial, vamos a hacer un recuento. Los 4 principales mecanismos fisiopatológicos responsables de la hipertensión arterial son el volumen intravascular a través del cambios a nivel de la concentración del sodio. Segundo, a nivel del sistema nervioso simpático. Tercero, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y número 4, cambios a nivel vascular. Esos son los 4 principales mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la hipertensión arterial. Hablemos entonces, una vez ya conocido y entendido por qué es que se da la hipertensión arterial, vamos a ver dónde daña, porque el punto no es que tengamos elevada la presión arterial, el punto es que esta elevación de la presión arterial tarde o temprano va a ir a dañar otros órganos que al final van a ser los responsables de la mortalidad del paciente. ¿Cuáles son, diríamos nosotros, los 5 principales órganos blancos que se ven afectados por la hipertensión arterial? El corazón, a través de insuficiencia cardíaca y de arteriopatías coronarias. El cerebro se ve afectado a través de cuadros de apoplejías o accidentes cerebrovasculares, como normalmente el paciente le dice, me dio un derrame cerebral. El riñón se ve afectado a través de nefropatías hipertensivas. Las arterias periféricas también se ven afectadas por arteriopatías periféricas y los ojos se van a ver afectados principalmente la retina a través de cuadros de retinopatías hipertensivas. Voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos. En algunos me voy a detener más porque en otros, pues, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ya les hablará la doctora de García de ese tema. Solo vamos a hacer rápidamente un recuento. A nivel del corazón, la cardiopatía es la causa más común de muerte en el paciente hipertenso, ¿verdad? ¿Y por qué se da la cardiopatía en un paciente hipertenso? Por todas las adaptaciones estructurales y funcionales que va a realizar el corazón para poder compensar este aumento de presión. ¿Y cómo se van a ver? ¿Cómo se van a determinar? ¿Cómo vamos a observar estas adaptaciones o cómo lo vamos a ver clínicamente? Lo vamos a ver clínicamente en hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Y dónde lo vamos a ver, doctora? En una placa de tórax vamos a ver el gran corazón, una gran cardiomegalia, ¿verdad? Hipertensión normalmente por hipertrofia del ventrículo izquierdo, ICC a través de insuficiencias cardíacas congestivas, a través de anormalidades en el flujo sanguíneo por arteriopatías coronarias, arterioescleróticas. Ya vimos que hay factores fisiopatológicos de la hipertensión que son promotores de arterioesclerosis y a través también de enfermedades microvasculares y arritmias cardíacas. Esos serían como los principales efectos cardiovasculares de la hipertensión arterial. A nivel cerebral, ¿cuál es el principal efecto como daño a órgano blanco de la hipertensión arterial en el cerebro? El accidente cerebrovascular o también llamado apoplejía. La apoplejía es la segunda causa, o el accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte a nivel mundial. ¿Y cuál es el factor de riesgo principal de padecer un ACV? La hipertensión arterial. Tenemos que una de las causas principales de daño crónico a nivel neurológico con secuelas neurológicas importantes son, por ejemplo, las encefalopatías hipertensivas que se dan cuando el paciente tiene un mal control de hipertensión o tiene una elevación
muy importante de tensión arterial, por ejemplo, en las crisis hipertensivas. Los compañeros que les ha tocado ese tema en la revisión bibliográfica me van a tener que mencionar ahí la parte de encefalopatías hipertensivas. Existen diferentes ACVs, eso lo vamos a ver más adelante. Algunos temas ya los hemos quitado del programa precisamente porque algunos de ustedes se quejaban, ¿verdad? De que no, que les dábamos temas muy elevados, ¿verdad? Entonces algunos temas los hemos quitado, aunque nos parecían importantes tenerlos. Pero, por ejemplo, las apoplejías, las ACV, pueden haber con infartos cerebrales, con hemorragias cerebrales o con hemorragias subaracnoideas. También pueden haber, o como le llamamos comúnmente, apoplejías o ACVs isquémicos o apoplejías o ACVs hemorrágicos. Y generalmente esto va a causar deficiencias cognitivas en la población. Se da más que todo en la tercera edad. Es muy raro que se dé en el adulto joven hipertenso, es más en la tercera edad, pero es responsable de secuelas neurológicas como hemiplejías crónicas en pacientes, sobre todo de la tercera edad. A nivel renal, bueno, los riñones, fíjense bien, pueden tener dos papeles a nivel de la hipertensión arterial. Pueden ser que ellos reciban los efectos de la hipertensión arterial o pueden ser que los riñones sean los que te produzcan la hipertensión arterial. Pero si lo vemos como un daño directo al riñón, o sea que la hipertensión es el que le ha causado daño al riñón, tenemos las nefropatías primarias. Las nefropatías hipertensivas, son las causas principales. Tenemos que hay nefropatías primarias, esto es cuando tenemos hipertensiones secundarias. ¿A qué me refiero? Que la hipertensión es causada por un daño a otro órgano. Ojo con esto, no es que la hipertensión ha causado el daño, sino que es al revés. El daño al órgano produce como efecto importante fisiopatológico la hipertensión. Eso se llaman nefropatías primarias. Pero cuando tenemos al revés, que es lo que estamos más que todo, lo que nos interesa ahorita, tenemos que uno de los principales factores de riesgo de nefropatía es la hipertensión arterial. Y estamos hablando de no cualquier nefropatía, estamos hablando de nefropatías terminales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que al final el paciente con hipertensión arterial, una de las causas también principales de fallecimiento es por daño renal crónico. Generalmente las nefropatías se van dando gradualmente, de forma continua y de forma persistente. Es decir, que la inmensa mayoría de las nefropatías hipertensivas no son reversibles. Generalmente a la nefropatía hipertensiva, es decir, cuando la hipertensión ha causado un daño renal, se le llama de tres formas y las tres formas significan lo mismo. Ustedes lo pueden leer como una nefroangioesclerosis, como una nefroesclerosis o como una nefropatía hipertensiva. Que quede claro que los tres términos significan lo mismo y va a depender del médico o del que esté realizando algún estudio clínico o de la literatura, que lo pueden definir de cualquiera de las tres maneras o lo pueden mencionar de cualquiera de las tres formas y significan lo mismo. Repito, nefroangioesclerosis, nefroesclerosis y nefropatía hipertensiva es lo mismo. ¿A qué me refiero entonces con estos tres términos? Es aquella enfermedad renal que aparece en pacientes con hipertensión arterial crónica que no tenga otras causas de origen renal. Ojo con esto, es decir, el paciente no ha tenido previamente ningún daño renal, ni de chiquito, ni de ningún momento. O sea, sus riñones, como decimos en buen salvadoreño, estaban buenos, ¿verdad? Pero se dañaron gracias a que él es un hipertenso crónico. Hablemos un poquito de esto porque son términos bien interesantes, aunque no voy a ampliar mucho porque también este es un tema de revisión bibliográfica que lo van a dar, si no me equivoco, en el segundo registro. Pero la nefroesclerosis hipertensiva
El compromiso, además de renal, también es sistémica, afecta a otros órganos, corazón, cerebro, circulación periférica, ¿verdad? Y llega a generar incluso cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares e enfermedades arteriales periféricas. Hay dos clases de nefroesclerosis hipertensiva, una que se llama benigna, que es la más común, y una que se llama nefroesclerosis hipertensiva maligna. En la nefroesclerosis hipertensiva se van a comprometer todos los niveles del sistema renal. Esto es algo bien importante, no solo una parte. Por eso es que es tan serio y tan irreversible este cuadro. A nivel vascular, a nivel glomerular y a nivel túbulo intersticial. Por eso es que el paciente que tiene hipertensión arterial, le vivimos diciendo al paciente que cuide sus riñones, que se tome el medicamento, que siga la dieta, que haga caso a todo lo que el médico le dice, porque uno de los órganos blancos principales que se afectan es el riñón, y una vez el riñón se dañe por un cuadro de hipertensión, no hay vuelta atrás. Miren todo lo que afecta, y es un cuadro irreversible que al final va a llevar al paciente a una insuficiencia renal crónica, a diálisis, etcétera, y esa va a ser la causa de su fallecimiento. En la nefropatía hipertensiva, que ya dijimos que se llama igual, vea, que la nefroesclerosis, que la nefroangioesclerosis, ¿cuáles son los tres principales mecanismos fisiopatológicos que vamos a tener aquí? Solo los voy a mencionar, no me voy a emplear porque no es este el tema, pero para que lo conozcan. Van a ver, miren, cómo llegan a ser los daños. Hay un aumento de la resistencia de la arteriola aferente y una disminución progresiva del flujo sanguíneo renal. O sea que esto va a conducir a atrofia también a nivel renal. Con la persistencia de la hipertensión, ¿verdad? También el flujo sanguíneo renal va a disminuir cada vez más, y entonces la filtración glomerular va a descender, va a haber pérdida progresiva de la superficie capilar glomerular, o sea, se van a empezar a ser atrofiados los riñones, y esto va a conducir a que los riñones se vuelvan duros, o sea, va a ser una fibrosis glomerular y peritubular. Si ya tenemos un órgano con fibrosis, es un órgano duro, un órgano cicatrizado, donde tengas la fibrosis ya no va a realizar su función, y por eso se va a ver afectado esta cuestión en la filtración glomerular, que es la parte funcional del riñón. Además de esto va a causar un aumento de la presión intraglomerular en los glomérulos menos afectados. ¿Por qué? Porque los glomérulos que no están afectados van a querer hacer el trabajo de los que ya están fibrosados, y entonces, por lo tanto, va a haber un daño por hiperfiltración y pérdida de más glomérulos, y en donde vamos a tener ya cuadros de insuficiencia renal crónica. A nivel de los vasos periféricos, bueno, también van a sufrir las arterias periféricas daño, ¿verdad? Generalmente vamos a tener promoción de enfermedad aterosclerótica. Eso es lo que más se ve en las arterias periféricas, sobre todo en hipertensos de larga evolución. En la retina, aquí sí me voy a detener un poquito porque es una parte bien interesante y que lo vamos a encontrar nosotros en nuestra práctica clínica. La retina es el único órgano que puede, de forma interna, que puede observarse con un examen físico simple. ¿Cuál examen físico? El fondo de ojo. En la hipertensión arterial, tanto en la esencial o primaria como en la secundaria, vamos a hablar de estos dos términos, se afecta precozmente la retina y se van a observar. ¿Dónde voy a observar? Simplemente ustedes ahora en nosología van a aprender a realizar el fondo de ojo, y entonces cuando ustedes le quieran hacer el fondo de ojo, fíjense que muchas veces es en el fondo de ojo donde detectamos nosotros que un paciente es hipertenso, y no necesariamente a veces en la toma de signos vitales. Si ya en el fondo de ojo el paciente le vemos precozmente un daño a nivel retiniano, podemos decir, este paciente es posible que sea hipertenso. Le preguntamos, ¿y usted es hipertenso? No, yo no soy hipertenso, yo nunca, no, yo siempre que me he tomado la presión me ha salido bien, a saber dónde se la ha tomado o a saber si es mentira que se la ha tomado, pero ya hay un daño retiniano. ¿Y qué te está indicando esto? Que son hipertensiones de larga evolución, porque ojo con esto. Los daños a órganos blancos se dan cuando ya tenemos hipertensiones de larga evolución, ¿verdad? Aunque el paciente lo haya detectado o no lo haya detectado. Entonces, se van a ver las alteraciones a nivel del fondo de ojo, con el fondo de ojo que ustedes van a realizar en la retina, y a estas alteraciones se le van a llamar clásicamente como retinopatías hipertensivas.
La retinopatía hipertensiva se divide en 3 grandes grupos clínicos. La retinopatía hipertensiva propiamente dicha, la coroidopatía hipertensiva y la neuropatía óptica hipertensiva. Fíjense que esto es bien importante, es decir, que los niveles de daño de la hipertensión a nivel de la retina son a nivel de tres áreas. Estas 3 cosas le puede dar por daño en la retina en un paciente hipertenso. Hablemos de la retinopatía hipertensiva propiamente dicha. Cuando la arteria central de la retina pasa a través de la lámina cribosa, el grosor de la arteria de la pared va a disminuir y entonces se va a perder la lámina elástica interna y la capa muscular se va a hacer incompleta. Entonces, en la retinopatía hipertensiva, las ramas de la arteria generalmente se vuelven grandes, ¿verdad? Grandes arteriolas. ¿Qué va a ocurrir en las grandes arteriolas retinianas? Porque aquí es donde va a ocurrir el daño. Las grandes arteriolas retinianas va a haber una existencia de una barrera llamada hematorretiniana, hay ausencia de fibras del sistema nervioso autónomo y presencia de un sistema de autorregulación. Esto es lo que tienen normalmente, fíjense bien. Las arteriolas retinianas tienen estas 3 grandes características. Pero resulta que cuando ya hay un daño por hipertensión, hay una pérdida de la autorregulación. Miren, este es un fondo de ojo, esto es lo que ustedes en nombre de Dios, van a lograr ver, ¿verdad? Con sus tutores que les enseñen a realizar el fondo de ojo con el oftalmoscopio. Y entonces vamos a tener, ¿verdad? Toda la retina, aquí tenemos la mácula, la papila óptica, el nervio, todas las arterias y las venas. Y entonces en la hipertensión, lo que va a ocurrir es una pérdida de la autorregulación de estas arteriolas retinianas, dilatación de las mismas arteriolas precapilares, va a haber también separación de las uniones de las células endoteliales y una disrupción focal de la barrera hematorretiniana. Esto lo que va a generar es un incremento de la permeabilidad de las macromoléculas plasmáticas y trasudados periarteriales focales, que es la lesión que nosotros vamos a ver más precozmente a nivel de la retina. Otro hallazgo importante de retinopatía, y este lo vemos nosotros, imagínense en la consulta del médico general, del médico internista, a través del fondo de ojo, vemos un fondo de ojo con una retina así, y ven estas partes chelitas que tienen, ¿verdad? Estas partes blancas que no son más que exudados o infiltrados algodonosos, se les conoce como exudados algodonosos, que no son más que manchas isquémicas. O sea, áreas de isquemias retinianas profundas, áreas de isquemia local que se realizan en la retina porque se han ocluido las arteriolas terminales retinianas y entonces son áreas donde no hay flujo sanguíneo. Cuando nosotros tenemos un paciente con un fondo de ojo de este tipo, con exudados algodonosos, es que ya tiene un grado de retinopatía hipertensiva bastante elevado. Ya les voy a explicar que la retinopatía hipertensiva se divide o se clasifica de acuerdo a grados clínicos, de acuerdo a las características que encontremos en el fondo de ojo. Aquí también se dice que puede haber alguna actuación de sustancias vasopresoras aumentadas en la hipertensión y presentes en la retina por disfunción de la barrera hematorretiniana. Otro hallazgo que podemos encontrar en la retinopatía hipertensiva es las famosas hemorragias, ¿verdad? Hemorragias retinianas, estos que ven aquí, estos rojitos, ¿verdad? No debería de existir normalmente en un fondo de ojo. Aquí si vemos en este fondo de ojo tenemos exudados algodonosos que ya vimos que son áreas de isquemia y tenemos además hemorragias retinianas. ¿Por qué se dan las hemorragias retinianas? Por hipertensión, por necrosis de las paredes de las arteriolas precapilares y capilares de la retina, además por edema del disco óptico y edema retiniano y también por el aumento de la presión intracapilar. Existen 2 grandes clasificaciones clínicas para poder determinar el grado de retinopatía hipertensiva que tiene el paciente. Tenemos la famosa de Kay-Wagner, que es la que más conocen ustedes, que se dividen en 4 grandes grados, dependiendo de los hallazgos que tengamos o que ustedes encuentren en el fondo de ojo. El grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 vamos a tener vasoconstricción y
arterial nada más, pero el resto está bien. En el grado 2 vamos a tener arterias contraídas, reflejos luminosos, venas distendidas y el resto normal. Ya en el grado 3, miren, tenemos exudados retinianos, la papila está normal, los reflejos luminosos aumentados, arterias esclerosadas. Pero en el grado 4 ya tenemos los exudados, más las hemorragias, más papiledema, más venas distendidas, más edema perivascular y arterias borrosas. Estos son los grados más grandes. Prácticamente el paciente a este nivel ya no ve con ese ojo, ¿verdad? Ya la retina pierde totalmente su función, tiene una ceguera prácticamente total o si no parcial. Y la otra clasificación clínica es la de Wong-Mitchell. Esta es una clasificación que tiene que ver con los signos que encontramos en el fondo de ojo, en la nivel de la retina, más también todos los factores de riesgo o la parte clínica que encontramos en los pacientes. Aquí tenemos leves, moderados o severos. Encontramos estrechamientos o cruces arteriovenosos, opacidades, exudados, hemorragias, etcétera, más riesgo de infarto que le ponemos aquí al paciente y riesgo de discapacidad cognitiva y el manejo que vamos a realizar. En general, la clasificación de Wong-Mitchell, entonces, como les decía, hace una correlación entre los hallazgos de la retinopatía, ¿verdad? A nivel del fondo de ojo y la enfermedad sistémica que pueda llegar a tener el paciente. No me voy a detener, este cuadro lo pueden leer ustedes, ¿verdad? Pero es para más que todo para su aumentar sus conocimientos en este nivel. La coroidopatía hipertensiva, que es el otro nivel de daño de la retina por hipertensión, generalmente se da en hipertensión grave. Los cambios que se dan a nivel de la coroides son consecuencia de la ruptura de la barrera hemorretiniana a nivel del epitelio pigmentario. En el caso de hipertensiones graves como hipertensiones malignas, agentes vasoconstrictores van a difundir en los capilares coroideos y después al líquido intersticial coroidal y ahí van a tener daño a nivel de los vasos. A nivel de la neuropatía hipertensiva, el mecanismo no está totalmente claro y lo que se mira es nada más una edematización secundaria e isquemia seguida de pérdida de acciones y glosis a nivel de la retina. Y ahí tenemos los principales órganos, ¿verdad? El cerebro, el riñón, el corazón. Nos falta la retina como un órgano importante, órgano blanco a nivel de la hipertensión. Hablemos entonces ahora de la clasificación de la hipertensión arterial. Para clasificar la hipertensión arterial tenemos guías clínicas vigentes. Existen guías clínicas que van a depender del lugar, de los países que son los que más estudian y tiran guías clínicas que establecen las clasificaciones o lo que nosotros nos va a ayudar para poder manejar a los pacientes con hipertensión arterial. Tenemos la guía NICE, que es la del Reino Unido, que es del 2011 ahorita, la guía ESC-ESH de julio del 2013, ¿verdad? Que esta es la guía europea, la guía de la Asociación Americana del Corazón, que es de la última del 2013, la JNC8, ¿verdad? Que es de la última, es del 2013, y tenemos la ASH de enero 2014. Aquí me falta una que ha tomado últimamente mucha relevancia, que es la CHE, que se le llama a la guía canadiense, que también ha tenido un papel bien importante. Pero la que nosotros vamos a tomar para poder clasificar y es la que les vamos a andar preguntando, la que les van a preguntar también sus tutores, etcétera, etcétera, en temas de hipertensión, la que normalmente tomamos es la guía de la Asociación Americana del Corazón, que divide en 5 categorías, ¿verdad? La presión arterial normal, cuando la sistólica es menos de 120 y menos de 80 la diastólica. La va a tomar como una presión arterial elevada si tenemos entre 120 y 129 de sistólica y diastólica cuando tenemos menos de 80 todavía. Vamos a tomar hipertensión nivel 1 para la Asociación Americana del Corazón cuando tenemos sistólicas entre 130 y 139 y diastólicas entre 80 y 89. Nivel 2 de hipertensión es cuando tenemos arriba de 140 de sistólica o arriba de 90 de diastólica. Y es lo importante que la American Heart Association mete la categoría de crisis de hipertensión. ¿Cuándo vamos a tener una crisis hipertensiva? Cuando tenemos una sistólica arriba de 180 y una diastólica arriba de 120.
Aquí tenemos, miren, según la guía del MinSal, y se las he traído para que sepan que también hay una referencia, ¿verdad? Según la guía del 2018, para el MinSal la óptima es menor de 120 sistólica y menor de 80 la diastólica, normal de 120 a 129, de 80 a 84 la diastólica, normal alta de 130 a 139 y 85 a 89, y grado 1 ya comienza desde 140 hasta 159 la sistólica y de 90 a 99 la diastólica. Mientras que grado 2 de 160 a 179 la sistólica y de 100 a 109 la diastólica. Grado 3 ya la pone como más de 180 la sistólica y mayor de 110 la diastólica. Y una hipertensión sistólica aislada que la toma como mayor o igual de 140 y menor de 90 la diastólica. Aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Según los grupos poblacionales, ¿verdad? Esto es más que todo lo que se observa para que las clasificaciones nos ayudan también entre los grupos poblacionales, ¿verdad? Cuándo vamos a iniciar o no una terapia farmacológica antihipertensiva y las cifras meta. No le pongan ahorita solo mucha atención, lo van a entender al final cuando hablemos de manejo. La otra clasificación que no podemos dejar de mencionar es la JNC8, que es la que está vigente ahorita, ya no la JNC7, incluso todavía el Seguro Social, las guías que tiene de tensión arterial son sobre la JNC7 y han habido algunos cambios, ¿verdad? Pero según la JNC8, normal es cuando tenemos una presión sistólica menor de 120 y una diastólica menor de 80. Para la JNC8 mete un término que se llama prehipertensión. Prehipertensión es de 120 a 139 de sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Hipertensión estadio 1 y así me lo van a poner y así lo van a decir. Hipertensión estadio 1 JNC8 es de 140 a 159 milímetros de mercurio la sistólica y de 90 a 99 la diastólica. Estadio 2 es mayor o igual de 160 la sistólica o mayor o igual de 100 la diastólica. ¿Cuál es la diferencia? Hablaban en los objetivos. ¿Cuál ha sido la diferencia entre la guía del JNC7 y la JNC8? Generalmente la JNC7 no hubo mayor sistema en el repaso de otras guías clínicas ni en recomendaciones de otros consensos. En cambio, la JNC8 ya está basado en estudios clínicos aleatorios, ya tienen un protocolo estandarizado. Los métodos de tratamiento en el caso de la 7 estaban separados para hipertensión complicada o no complicada con enfermedad diabetes o enfermedad renal. Y aquí en la JNC8 las definiciones para la población hipertensa están bien claras, excepto algunas subpoblaciones que están evidenciadas. El estilo de vida. Recomienda mucho la JNC8 y ese es uno de los principales diferencias con la JNC7, que recomienda muchos cambios en el estilo de vida. La terapia a nivel farmacológico, este es otro de los cambios importantes entre el JNC7 y 8. La JNC7 recomendaba 5 clases de fármacos como terapia inicial, monoterapia, ¿verdad? Antihipertensiva. En cambio ahora el JNC8 solo mete 4, ha quitado 1. Y mete también condiciones importantes en la terapia farmacológica de la hipertensión, como la parte de la raza, la parte renal, la parte del que seas o no diabético, que ya va a requerir el complemento de otros medicamentos. Y la revisión, pues, ha sido en la JNC8 ya revisado por un par de expertos y no hubo un auspicio, ¿verdad?, a nivel gubernamental donde lo hicieron. Aquí tenemos también, para que se entretengan si están aburridos, una comparación más clara, ¿verdad? Del JNC7 y el JNC8. No me voy a quedar aquí, ustedes lo pueden leer perfectamente. Y por otro lado, miren la guía, ¿verdad? La guía europea, el JNC8, la NIS, que es del Reino Unido, y la ASH, que es la American Society de la Hipertensión. Miren cómo son y cómo van cambiando los niveles. Como les repito, las que más usamos nosotros, las que usamos generalmente y más en la práctica primada, es la American Heart Association o la American Society, y
También, pero en algunos lugares, por ejemplo, en el Seguro Social, toman mucho de base la JONC, ¿verdad? Entonces va a depender también que no hay mucho cambio, pero sí incluso la JONC, la forma en como dice estadio 1, estadio 2, la forma en cómo los categoriza, por ejemplo, la American Heart son diferentes. La recomendación es, bueno, la población en general sobre 80 años debe bajar por lo menos una presión sistólica y a menos por lo menos de 150 miligramos es lo que hace la JNS8 que no hacía la JNS7 y por lo menos la diastólica 90, ¿verdad? Y si es posible menos. Y en la población que tiene menos de 60 años, que se reduzca por lo menos la diastólica a menos de 90. En población abajo de 60 años, la sistólica abajo de 140. En pacientes que tengan arriba de 18 años, por ejemplo, con una enfermedad renal crónica, la meta de la presión sistólica es 140 y la diastólica no, menos de 90. En los que tienen mayores de 18 años diabéticos, esperamos metas de presión sistólica abajo de 140 y diastólica abajo de 90. Y en la población en general, excluyendo la raza negra, porque esto es bien importante también en la JNS8. La JNS8 mete una categoría de manejo del antihipertensivo solo para la raza negra, incluyendo incluso los diabéticos. La terapia inicial debe de incluir un diurético como una tiazida, que es lo que más usamos, un bloqueador de canales de calcio, un IECA o un bloqueador de la angiotensina. Y en la raza negra, incluyendo los diabéticos, porque se ha visto la misma respuesta en ambos, tanto en la raza negra como en el diabético, terapia debe incluir una tiazida o un bloqueador de canales de calcio. Además, también la JNS8 recomienda en poblaciones arriba de los 18 años con enfermedad renal crónica, terapia inicial con IECA o bloqueadores de angiotensina para mejorar la función renal. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento? Lograr y mantener la meta en las cifras de presión. ¿Y para qué quiero mantener cifras? Para que no te dé daño a órgano blanco. Y esto es bien importante que lo manejemos con nuestros pacientes, porque el paciente piensa que ya tiene hipertensión y que lo vamos a llevar a tensiones arteriales de adolescente o tensiones arteriales de adulto joven. No es ese el objetivo. El objetivo es llevarlo a estas metas de presión arterial que son seguras. ¿Y a qué me refiero con seguras? Que con estas cifras de presión arterial el paciente no va a tener daño a órgano blanco. A veces cuando le tomamos la presión al paciente y le decimos, usted anda 130/90, el paciente se siente mal y dice, ay no, entonces no me ha bajado nada, ay, todavía sigo hipertenso. No, según las guías todavía no, ya no está hipertenso, pero sobre todo le hemos logrado bajar la tensión arterial a niveles donde no va a tener complicaciones, que es lo que nos importa. Porque como les decía, al principio, el paciente no va a fallecer de la hipertensión arterial, va a fallecer del daño al órgano blanco que se produzca por tener hipertensión. Si normalmente después de un mes de tratamiento no se alcanzan las metas, se va a aumentar dosis o se cambia a una doble terapia. Eso vamos a hablar más adelante. Hablemos de los trastornos clínicos que se dan en la hipertensión arterial. A nivel de la hipertensión arterial vamos a manejar dos grandes términos, lo que se llama hipertensión arterial esencial o primaria y la hipertensión arterial secundaria. La inmensa mayoría, el 90% de los casos de hipertensión arterial esencial o primaria es un trastorno heterogéneo de base poligénica, ¿verdad? Y esto es más que todo la mayor parte de las hipertensiones esenciales, que es la que más vamos a ver en la clínica. Es decir, lo que se ha estudiado es que ¿por qué es hipertenso? No sabemos. Lo que sabemos es que probablemente hay un trastorno poligénico de base. Generalmente, como les decía al principio de la clase de ayer, hay formas monogénicas infrecuentes de hipertensiones arteriales ya bien descritas que se dan en patologías como el síndrome de Light, el aldosterolismo corregible por glucocorticoides, etc. Y también en la hipertensión arterial esencial influye la combinación de otros factores ambientales o adquiridos o factores de riesgo que ya habíamos hablado sobre peso, obesidad, sedentarismo, exceso de sal, consumo de sal en la dieta pobre en potasio, ingesta excesiva de alcohol. Eso agregado al trastorno que probablemente tú tengas a nivel genético te va a producir al final una hipertensión arterial.
En cambio, la hipertensión arterial secundaria es aquella hipertensión que se da cuando hay casos o cuadros de hipertensión que son causados por otras patologías de base. Y aquí la mayor parte pueden clasificarse incluso en frecuentes e infrecuentes, va a depender de la patología, pero ya les dije que el 90% de los casos de hipertensión que tengamos son esenciales o primarios y el otro porcentaje son secundarios. De estos secundarios, los más frecuentes se dan por enfermedades renales parenquimatosas, enfermedades renovasculares, hiperaldosteronismos, síndrome de apnea o hipoapnea, hipertensión inducida por fármacos, incluyendo el alcohol también, ya hablamos de eso ayer. Hipertensiones secundarias menos frecuentes, pero que ahora lo estamos viendo un poquito en el hospital, los feocromocitomas, los tumores de las suprarrenales, ¿verdad? Los hiperparatiroidismos, coartaciones de la aorta o síndromes de disfunciones suprarrenales. Y aquí les dejo también para que se entretengan, ¿verdad? Se sienten solos, se sienten aburridos, no hayan qué hacer. Entonces, miren todo el montón de enfermedades que están asociadas a hipertensiones arteriales secundarias. ¿Cómo vamos a abordar un paciente? ¿Cómo va a ser la anamnesis, la historia clínica, la exploración física de un paciente con hipertensión arterial? Bueno, en un paciente con hipertensión arterial no va a ser la diferencia de otros pacientes con cualquier otra patología. Ya sabemos, y eso es lo que estamos tratando de inculcarles a ustedes, no solo enseñarles algo de teoría, sino enseñarles que un buen médico es aquel que realiza una buena historia clínica, que le dedica tiempo al paciente de conocer sus signos y sus síntomas y la evolución de su cuadro clínico. Entonces, una buena anamnesis no es solo para un paciente hipertenso, para cualquier patología y aquí no va a ser la diferencia. Una buena exploración física, importante en estos pacientes, la identificación de factores de riesgo cardiovascular, que si hubieran o no causas secundarias, ojo con esto, tenemos que descartar, y lo voy a seguir insistiendo, cuando ya valoremos clínicamente un paciente o sospechemos un paciente con hipertensión arterial, lo primero que también tenemos que hacer es descartar que sea una hipertensión arterial esencial o una hipertensión arterial secundaria. Es decir, identifiquemos también otras patologías asociadas que sean esas las que estén causándole la hipertensión y no una hipertensión esencial. Detección de consecuencias también cardiovasculares y la valoración del estilo de vida del paciente. Harrison ponía este cuadrito, la Harrison 19, ¿verdad? Que son cosas importantes que no debemos obviar a la hora de la anamnesis de un paciente hipertenso. La duración de la hipertensión, si ha tenido tratamientos previos, respuestas y efectos de estos tratamientos, si hay antecedentes familiares de enfermedad cardíaca o de hipertensión, antecedentes alimentarios o psicosociales, factores de riesgo como cambios de peso, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, manifestaciones de hipertensiones secundarias, ¿verdad? Como debilidad muscular, diaforesis, temblores, sueños erráticos, ronquidos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera, y manifestaciones de daño a órganos efectores, o sea que ya te puede llegar el paciente con el daño a órgano blanco, como el que yo les mencionaba, que ya tú en el fondo de ojo, tú le estabas examinando los ojos y le encuentras una retinopatía y el paciente ni idea de que era hipertenso, ¿verdad? Y es a través del daño a órgano blanco que tú determinas que ya tiene hipertensión. Otro caso importante, y esto lo quiero mencionar porque les va a pasar mucho a ustedes, es lo que les pasa a ustedes cuando ya van a tener un parcial de fisiopatología o un corto de fisiopatología y se les puede aumentar a veces la presión arterial, ¿verdad? A veces podemos tener hipertensiones arteriales aisladas. Pero hay un término que lo van a escuchar ustedes que se llama la famosa hipertensión de bata blanca. Eso es más que todo cuando ya estamos en la consulta. Y es aquellos pacientes cuya presión registrada en el consultorio se vuelve persistentemente elevada durante el día, ¿verdad? Durante el día, cuando ya llega la consulta, se le eleva la presión, pero después la presión le vuelve a la normalidad. Esto se llama hipertensión de la bata blanca. Y generalmente no crean que no es tan común. El 10% de los pacientes están afligidos cuando llegan a la consulta, no saben qué les va a decir. Y esto les puede aumentar y generar datos elevados de presión arterial a la toma de los signos vitales y no necesariamente lo convierte al paciente en un
en un cuadro y en un paciente hipertenso. ¿Y por qué es importante que lo detectemos? Porque si el paciente no ha tenido antecedentes, tú les has hecho una buena historia clínica y el paciente no ha tenido señales de ser un paciente hipertenso y solamente en ese momento se lo encuentran, y este es un gran error que cometen muchos colegas, es que nomás le toman los signos vitales, le encuentras elevada la presión y él le quiere dar fármacos para la presión. Cuidado, a lo mejor puede ser una hipertensión aislada o una hipertensión de bata blanca y esas no se medican farmacológicamente. Entonces, y le vas a estar dando medicamentos por gusto porque el paciente va a revertir su tensión arterial de una forma aislada. La historia clínica, entonces, en el paciente hipertenso debe recabarse también con antecedentes familiares, ¿verdad? Antecedentes de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, de enfermedades coronarias, de enfermedades cerebrovasculares, de enfermedades renales. Debemos evaluar la duración y los niveles previos de hipertensión, recabar datos sugestivos de hipertensión arterial secundaria, estilos de vida como dieta, qué estilos de vida lleva, come mucha grasa, mucha sal, alcohol, tabaco, tiene actividad física o no la tiene, sobrepeso, terapias antiperceptivas previas, factores antecedentes personales ambientales, pasa con mucho estrés, qué tipo de trabajo realiza, la historia pasada de enfermedades cardiovasculares o coronarias son importantes. Y la exploración física no debe faltar, pero en el tema de hipertensión arterial vamos a hacer también un poquito de más énfasis en otros detalles de la exploración física del paciente, como es que le tenemos que medir la cintura. Le vamos a medir la cintura tanto a mujeres y a hombres para sacar, ¿verdad? Un riesgo, ¿verdad? El riesgo de síndrome X o síndrome metabólico le vamos a medir el perímetro, ¿verdad? De la cintura, que generalmente, pues, ¿verdad? Debe de ser mayor de 90 en hombres y mayor de 80 en la mujer cuando ya tenemos un cuadro, ¿verdad? Que no es adecuado. Y signos de hipertensión secundaria o daños a órganos blancos, ¿verdad? Ahí tenemos, mire, valores máximos, lo máximo, ¿verdad? En las mujeres 88 y en los hombres 102, pero si ya pasan de esto, ya te está indicando que el paciente puede entrar en un síndrome metabólico y este es un signo importante. En pacientes hipertensos, en pacientes con hipertensión, siempre anden en la cinta y siempre midan en la cintura. No todos lo hacen, pero es importante para ayudarnos en estos cuadros. Como les decía, importante es que ustedes determinen y diferencien una hipertensión arterial primaria, que es la más común, de una secundaria, y qué signos nos pueden indicar un daño a órgano blanco o una hipertensión secundaria. Rasgos de Cushing, por ejemplo, estigmas como neurofibromatosis, riñones palpables, soplos abdominales, soplos torácicos, disminución de la presión femoral, ¿verdad? Que puede indicar coartaciones aórticas o valvulopatías aórticas, y en el cerebro, soplos en las arterias del cuello. A nivel del corazón, ritmos cardíacos anormales, ritmos de galope, estertores pulmonares, edemas, ausencia de pulso en arterias periféricas, disminución de la temperatura a nivel de los miembros inferiores, edema, lesiones dérmicas, el índice tobillo-brazo, que lo van a ver en la valvulopatías, en vasculopatías, perdón, y la fundoscopía anormal, el fondo de ojo anormal. Quiero hablarles, y quizás con esto voy a terminar, desgraciadamente no voy a alcanzar el tiempo para poder hablarles un poco del manejo, esto se lo voy a grabar posteriormente, pero quiero hablarles que dentro de la exploración del paciente con hipertensión arterial no solo se trata de tomarle la presión arterial con los métodos que ustedes ya conocen normalmente, ¿verdad? Con su tensiómetro, como ustedes lo van a poder aprender a realizar en la nosología, sino que existen otros métodos que se llama el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, que se llama el MAPA. Este es un monitoreo importante, ¿verdad? Que ayuda al diagnóstico, sobre todo en este tipo de pacientes que solo cuando llegan a la consulta se les subió la presión, o en aquellos casos de hipertensiones enmascaradas. Se baja, se sube, se baja, se sube. Y en la actualidad este tipo de monitoreo ha demostrado tener unas buenas propiedades que te ayudan al diagnóstico de un paciente hipertenso y te descartan el paciente hipertenso.
Generalmente toma bastante en cuenta la hipertensión arterial nocturna aislada. ¿De qué se trata el monitoreo ambulatorio? Siempre le vas a poner el manguito al paciente y va a andar con un aparatito durante 24 horas. El paciente no se lo va a quitar. No se lo va a quitar durante 24 horas, hasta para bañarse tiene que ponerse una bolsita, no se lo puede quitar absolutamente. Y el aparatito le va a registrar de forma aleatoria los niveles de presión arterial, o sea que de repente se le va a inflar el manguito al paciente a cualquier hora del día, incluso hasta dormido, y esto se va a registrar en un chip que después se va a visualizar a través de una computadora. Entonces es un registro no invasivo de la presión arterial que aprecia las distintas variaciones de la presión durante las 24 horas del día y que generalmente, ¿verdad?, nos indica que realmente el paciente sea hipertenso, es decir, mantenga altos niveles de presión arterial, sobre todo durante la noche. ¿Cuándo vamos a tomar un mapa? El mapa no lo hacen en todas partes. El mapa, como normalmente le llamamos, ¿verdad? Se deja en lugares, o los cardiólogos lo dejan, se lleva el paciente el aparatito, ¿verdad? Y a las 24 horas lo tiene que regresar. Se determinan cómo han sido el listado de todas las presiones que le ha tomado en las 24 horas y te ayuda mucho en aquellos pacientes en que después de varias determinaciones de presión no terminas de entender si realmente es hipertenso o no. En la bata blanca, en los que están con o sin tratamiento, en hipertensiones enmascaradas como las que les estaba comentando, en patrones anormales de presión, en hipertensiones nocturnas aisladas. Hay pacientes que solo en la noche se le eleva la presión y él dice, no, sí que solo en la noche me siento mal. Cuando tengamos estos pacientes, tú no vas a ir a dormir con el paciente y a estarle tomando en la noche y en la madrugada la presión. Tenés que ponerle este aparato, este te va a registrar por hora y por hora y minutos cuando le has tomado la presión y determinar este tipo de cuadros. Patrones también de descensos nocturnos para valorar el tratamiento, ¿verdad? O resistentes al tratamiento. Lo ideal es que todos tuvieran este mapa, ¿verdad? Pero es realmente caro, anda por los 30, a veces $40 y no todos lo pueden pagar, ¿verdad? Cuando lo puede pagar y cuando es necesario, pues se determina que el paciente lo tenga, pero como repito, no en el sistema público no existe este tipo de eh, eh, de exploración física. Y la definición por monitoreo, ¿verdad? Ahí tenemos el intervalo diurno, el intervalo nocturno y el de las 24 horas y ahí vamos determinando según este cuadro los niveles de presión. En los exámenes de laboratorio que le vamos a tomar, también debemos tomarle a un paciente hipertenso exámenes de laboratorio para que primero para determinar si no hay daños a órganos blancos y ver si no hay otras patologías asociadas. A nivel renal le vamos a tomar la albúmina, el BUN, la creatinina sérica se la tienen que tomar a todos los pacientes. Aquí le pueden agregar fosfatasa alcalina. Es importante, tómenle sodio, potasio y calcio sérico y también si sospechan una patología tiroidea, tómenle TSH, T3, TSH ultra sensible y le toman T3 y T4. A nivel siempre metabólico le deben de tomar glicemia central, ¿verdad? Colesterol total, HDL y LDL, o sea, le van a tomar el colesterol total y el colesterol HDL y el LDL para ver cuáles son los riesgos a nivel femenino y masculino o al nivel de la dislipidemia como riesgo cardiovascular. Y triglicéridos, le van a tomar esas tres siempre. Y luego le pueden tomar un hemograma, ¿verdad? Un electrocardiograma siempre se toma, hay que tomarle también, no está aquí, pero se las estoy diciendo y si se las pregunto en el examen, se las estoy diciendo en clase, deben tomarle una placa de tórax PA al paciente para valorar cuadros de aneurismas, cuadros de distensiones aórticas, cuadros de cardiomegalias o hipertrofias ventriculares. El paciente hipertenso debe de tomarse en cuenta en la historia clínica los factores de riesgo cardiovascular o de daño a órgano blanco, ¿verdad? Que por sí mismo ya se consideran un daño, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque depende de que si tenga o no daño a órgano blanco o factores de riesgo, así va a ser el tipo de manejo que le vamos a dar. ¿Cuáles daños a órganos blancos o cuándo ya vamos a definir que el paciente tiene daño a órgano blanco? Hipertrofia de ventrículo izquierdo, enfermedad renal crónica, alteraciones de la retina, arteriopatías periféricas, evidencias de aterosclerosis asintomáticas que pueden ocurrir, que se pueden determinar fácilmente con la exploración física y de pruebas de laboratorio.
Bueno, ya les decíamos, ¿verdad? Que a diferencia de las otras guías, ahora el mapa y la presión arterial medida o automedida, como le llamamos, que es la que normalmente tomamos, son importantes dentro del diagnóstico, ¿verdad? De un paciente hipertenso, más la historia clínica, más la correlación con el daño orgánico. Me voy a quedar hasta aquí. Únicamente les voy a compartir posteriormente el manejo ya, que sería lo último de la parte de la clase, se la voy a compartir aparte. Les agradezco su atención. No sé si hay preguntas.